Muy bien, muchas gracias por su presencia. Bien, esta va a ser una conferencia donde voy a hablar de muchas cosas, pero sin entrar de manera detallada en cada una de ellas. Y de alguna manera lo que yo voy a querer voy a intentar subrayar es el poder de la matemática como anticipación de reconocimiento de incluso la realidad, el mundo natural en el que vivimos. Por supuesto, rodeado, como se ha dicho en la presentación, de un valor poético, estético, y también quiero subrayar el carácter interdisciplinar. Como se ha dicho, yo fui el fundador de un pequeño instituto, modesto, pero del que estoy muy orgulloso, porque pues, por primera vez en mucho tiempo en la Facultad de Matemáticas, pues coordinamos y trabajamos todos juntos. El plan es un poquito ambicioso, voy a ir bastante rápido, voy a hablar primero de los cuasicristales, poniendo el punto de arranque en el Premio Nobel de 1984, luego pasaré muy rápidamente por la cristalografía regular, mencionaré qué son las simetrías imposibles y luego ya entraré un poquito más en detalles, revisando el concepto de cristal por medio de la difracción de rayos X y cómo eso dio lugar a 3 importantes premios Nobel y cómo ese concepto desembarca de una manera absolutamente natural en una herramienta matemática de enorme valor como es la transformada de Fourier y toda la teoría del análisis de Fourier. Mostraré cómo, pese a que el premio Nobel es otorgado en 1984, había trabajos matemáticos anteriores a esa fecha, especialmente de Roger Penrose y Yves Meyer, que ya indicaban ese mundo de los cristales no simétricos. Luego entraré en cosas un poquito más finas, de una idealización matemática, que es lo que se llama las medidas cristalinas exóticas. Y por último, mencionaré el punto en donde ahí soy un poquito autor, que es una insospechada conexión, las medidas cristalinas exóticas y las ondas de Riemann. Pero en realidad esta conferencia quien la debería dar más que yo es una persona de mucho más valor que yo, como es Yves Meyer, último premio Medalla Abel del año 2017, miembro de la Academia Francesa, de la de Estados Unidos, premio Gauss y muchísimas otras distinciones que ustedes pueden encontrar en la Wikipedia con solo poner su nombre. Este mismo año Yves Meyer ha sido elegido miembro correspondiente de esta Real Academia y vamos a tener la suerte de poder oírle en directo aquí en Madrid en una conferencia que ha sido organizada por la Real Academia de Ciencias en colaboración con la Ramón Areces y que se va a impartir el día 21 de octubre. Valga pues esta presentación en realidad como calentamiento, preparación de la conferencia que les ruego que asisten porque van a disfrutar enormemente de oír directamente al profesor Yves Meyer. Bien, bueno, pues en el año 2011 se otorga el Premio Nobel de Química a Adam Shechtman de Tel Aviv University, donde él había nacido en el 41, y en realidad se le otorga en el 2011 por un descubrimiento que él hace mientras estaba de año sabático en Berkeley en el año 1982, y es que observó de manera directa en una aleación una simetría que era materialmente imposible según las reglas de la cristalografía clásica. Se trataba de una simetría de orden 10, que como veremos está prohibido de manera oficial, por decirlo así, y eso significó un hallazgo, digamos, material, no ya teórico, sino en la vida real, de una importancia enorme, que fue acompañado, hay que decirlo todo, por el estudio de esos materiales, las propiedades físico-químicas de esos materiales, algo de lo que yo no voy a entrar en esta conferencia. Este es el famoso artículo de Dan Shechtman con sus colaboradores y, como digo, aunque yo estaría tentado de entrar en detalles sobre las propiedades, por qué son realmente tan notables estos cuasicristales desde el punto de vista físico o químico, en realidad eso sería otra conferencia si yo lo enfoco
de esa manera, de manera que no iré por ahí. Pero empecemos por donde a lo mejor todo matemático intentaría hacer. Cojamos la definición de qué es un cuasicristal. Y efectivamente no es nada difícil ver esa definición. Basta ir a la página web de la Unión Internacional de Cristalografía y allí tenemos una descripción absolutamente detallada de lo que es un cristal no periódico. Pero basta empezar a leer y uno se va a desanimar enseguida porque aparecen una serie de términos que realmente no son de acceso para una persona no especializada, de manera que quizás convenga empezar por algo más sencillo. Y eso más sencillo va a ser recordar sencillamente qué es un cristal regular, qué es un cristal simétrico. Bueno, pues todos hemos aprendido de jóvenes que cualquier material está organizado por átomos, iones o moléculas que están enlazados entre sí, que forman redes tridimensionales. Esas redes tienen unas ciertas simetrías que se repiten entonces de una manera periódica y rellenan el espacio. Bien, hasta 1990 el estado sólido consideraba que las redes atómicas moleculares eran esencialmente de dos tipos, las ordenadas, que eran las redes cristalinas, y las desordenadas, donde se metía en ese saco las redes de vidrios, polímeros y partículas amorfas. Los ejemplos típicos de cristales regulares son el cuarzo, el vidrio, pero había elementos que difícilmente entraban en esas definiciones, como es la pirita de cristal, que es un dodecaedro y que no entra en esa definición, de manera que ya tenemos un primer ejemplo. Desde el punto de vista matemático, es fácil recordar que hay en realidad una primera clasificación de los sistemas cristalinos en 7 tipos. Siempre me ha encantado ya desde pequeño esta exactitud a la hora de esa clasificación. Se trata de elaborar clasificaciones que sean óptimas, que cubran realmente todas las posibilidades que se pueden presentar. Entonces, en función de la organización de la celda unitaria, pues surgen los sistemas cúbico, tetragonal, etcétera, hexagonal, que lo que pasa es que luego debemos completar con la manera en que se van repitiendo esos elementos celulares, digamos, básicos, por simetrías de traslación o de giros, y de esa manera surgen ya 14 estructuras cristalinas básicas, que son las llamadas redes de Bravais, que estableció este autor francés en 1850. Y bueno, pues efectivamente se tienen catálogos totalmente explícitos de esas 14 estructuras cristalinas básicas que luego nosotros por simetría de traslación y de rotación vamos a utilizar para recubrir el espacio y entonces mirar los posibles sistemas cristalinos regulares. Y entra entonces la matemática porque fue un trabajo largo, pero culminó en la obra de Fedorov en 1891, donde se demostró de manera rigurosa que el número de grupos espaciales en 3 dimensiones son exactamente 230, con toda exactitud. Y esa descripción, que se puede encontrar en la Wikipedia, barre absolutamente todos los grupos de simetrías tridimensionales que se pueden hacer partiendo de esas 14 células, las redes de Bravais. Bien, es importante recordar, porque vivimos en un país que tiene una leyenda y una herencia, un patrimonio que hemos heredado de los árabes y del cual podemos estar muy orgullosos, que en el caso del plano hay tan solo 17 grupos de simetrías para elaborar teselaciones, de tal manera que hay solo 17 maneras de cubrir el plano de una manera periódica, y que, como sabemos bien, esas 17 maneras de cubrir el plano a su vez pueden ser modificadas de una manera artística, como lo hizo Escher y como hicieron también los artesanos nazarís, para pues encontrar, digamos, formatos que llenan artísticamente
monumentos tanto del arte como de la ciencia, como es en particular la Alhambra. Uno puede ver en el libro de Montesinos del año 87 y en muchos otros documentos como absolutamente los 17 grupos están presentes en el edificio de la Alhambra. De hecho, se tiene constancia de que esos artesanos nazarís no improvisaban, estaban en contacto con los mejores científicos de su época, que por cierto eran realmente muy especializados, de tal manera que su conocimiento, sin por supuesto dominar, ni mucho menos la teoría de grupos, era mucho más que naif. Y es curioso cómo hoy día en la propia página web de la Alhambra se habla de estos 17 grupos, se habla de cómo la Alhambra es quizás el edificio que más matemáticas encierra del mundo. Esos 17 grupos de teselaciones del plano tienen unos nombres exóticos que no voy a repetir aquí, que uno puede encontrar en muchos sitios, pero bueno, es un mundo en el plano y en donde las normas del juego son justamente la regularidad, salvo que uno la modifique de una manera premeditada, como hacían los artesanos nazarís y como luego hizo Escher, dejándonos asombrados con su gran imaginación. Pero hay, sabemos bien, simetrías que son materialmente imposibles. En realidad es fácil ver que si podemos cubrir el plano, por ejemplo, con triángulos o con cuadrados o con hexágonos, es porque nosotros podemos dividir 360 grados entre números enteros y obtenemos exactamente los ángulos que caracterizan a esos polígonos. Sin embargo, basta llegar al pentágono y vemos que el ángulo formado por sus aristas no es un divisor puro de 360 grados, de tal manera que sabemos bien que esta configuración, junto con otras muchas configuraciones, son matemáticamente imposibles. Hay un pequeño teorema de restricción cristalográfica que dice que la simetría de rotación han de ser de orden 2, 3, 4 y 6 para que sean permitidas. Y así, por tanto, son imposibles teselaciones elaboradas a partir de pentágonos. Aquí vemos que si intentamos pegar las aristas de un pentágono, dejamos aquí espacios en hueco que tendremos que rellenar con otro polígono que no sea un pentágono. No obstante, como la imaginación del hombre es infinita, pues podemos encontrar en la vida cotidiana teselaciones que están elaboradas a base de pentágonos, pero haciendo la pequeña trampa de que los ángulos no son los mismos, y este es el caso, por ejemplo, de la teselación del Cairo, donde hay cantidad de calles de esa ciudad que están teseladas por pentágonos, y hay muchos otros trabajos de matemáticos en donde efectivamente se modifica esa estructura regular para llegar a obtener una teselación que cubre el plano. Pero como digo, la visión de la cristalografía fue avanzando a medida que el conocimiento de la naturaleza y de la física fue avanzando, y en particular pronto, en el siglo XIX en realidad, pues se recurrieron a otro tipo de técnicas mucho más sofisticadas para caracterizar y estudiar la disposición de esas redes cristalinas. En particular fue el descubrimiento de Röntgen de los rayos X en 1895, lo que le valió el primer premio Nobel en 1901, el que abrió la puerta para el análisis de la estructura de esas celdas cristalinas. En particular, la teoría de la luz ya había superado el enfoque de la teoría geométrica que tanto Fermat como Newton habían defendido contra la interpretación de Huygens y otros, pero fue con Maxwell cuando se logra la unificación de la teoría de la luz como ondas electromagnéticas, en donde las ondas eléctricas y magnéticas de los campos eléctricos y magnéticos se producen en campos, en planos ortogonales, y en particular los experimentos de Jung a comienzos del siglo XIX intentan defender esa visión ondicular de la luz
Para ello se establecen una serie de experiencias en donde se juega con rayos de luz que tienen una longitud de onda. La longitud de onda de una onda no es más que la distancia entre dos puntos máximos, es la periodicidad espacial, no ya la temporal. Y entonces cuando uno hace pasar la luz por orificios o bien obstáculos que tienen unas dimensiones similares a la longitud de la luz, pues aparecen unos comportamientos peculiares que en particular, en el caso de obstáculos, revelan la estructura de la red cristalina. Es, por tanto, fundamental elegir bien la radiación a la que uno va a someter a esa estructura cristalina. Tenemos, como sabemos bien, una clasificación de las longitudes de onda de distintas ondas electromagnéticas, en particular los rayos X estarían alrededor de los 10 elevado a 4 nanómetros, y lo ponemos en contraste con ondas de radio, otras ondas de las que nos beneficiamos en la vida cotidiana de una longitud de onda mucho mayor. Bien, entonces lo que sucede es que un alumno de Max Planck, Max von Laue, premio Nobel en el 1914, justamente ideó imaginó que efectivamente esas experiencias de Young podían ser puestas en práctica mediante rayos X, y que eso iba a dar la estructura de muchísimas estructuras cristalinas que hasta ese momento no estaban bien clasificadas. Y se produce entonces el fenómeno de la difracción, a la que me voy a referir ahora, pero quería yo antes, si soy capaz, de ponerles este vídeo. Vamos a ver, me parece que es así. No, para retroceder. Pues la verdad es que quizás saliendo de aquí qué lástima. No funciona, pero es una lástima. Voy a intentarlo una vez más. No. Quizás saliendo de la pantalla lo puedo poner. Bueno, es una película hecha por unos franceses donde nos revelan qué vamos a ver si bombardeamos hacemos pasar unos rayos X por una estructura cristalina, qué vamos a ver sobre una pantalla que esté detrás de esa estructura. Entonces Young decía que en una rendija sucedían ciertas cosas, pero también sucede lo mismo, un fenómeno peculiar de la luz, cuando lo que tenemos son obstáculos que tienen unas dimensiones de longitud de onda, con una longitud de onda similar entre los obstáculos y la luz a la que le estoy bombardeando. Entonces lo que vemos es una red cristalina, una red de puntos en la pantalla. Y este va a ser un concepto fundamental, que es la red dual o recíproca, que fue fruto de, como digo, de la idea de von Laue, y luego los experimentos que realizó con alumnos de Röntgen. Y quizás ya puedo pasar esto al modo de proyección. Pero faltaban algunos ingredientes, y esos ingredientes lo aportaron dos matemáticos de formación, padre e hijo, que en realidad eran matemáticos aplicados, como lo intento ser yo, y de hecho estaban trabajando en departamentos a caballo entre matemáticas y física. Lo que hicieron los padre e hijo Bragg fue establecer una ley
de cómo se iban a comportar esa radiación al encontrar la red cristalina. Lo que apreciaron es que esos rayos se comportan en realidad como si fuera un rayo geométrico que choca con un espejo, de tal manera que se produce un ángulo teta de reflexión, y que a la vez, simultáneamente a ese fenómeno, hay una interferencia entre las ondas, de tal manera que depende cómo sea la estructura de la red cristalina y cuál sea la distancia de la longitud de onda, esas ondas pueden apoyarse unas a otras, sumarse en alguna manera. Sabemos bien que las ecuaciones de Maxwell son lineales y por tanto va a haber el principio de superposición de soluciones, nos van a permitir, por un lado, tener como suma de dos ondas u otra onda de una amplitud mayor, que es lo que puede suceder en un fenómeno como este, donde ondas con una cierta amplitud relativamente pequeña se suman y al final lo que vemos una onda de una amplitud mayor, o bien pueden anularse entre sí, pueden cancelarse entre sí, de tal manera que efectivamente, dependiendo de la estructura, pues podemos ver justamente una anulación de la respuesta global. Ellos establecieron lo que se llama la ley de Bragg, que nos pone en evidencia la relación entre el ángulo de incidencia, la longitud de onda y la distancia de la estructura cristalina, y eso les valió a padre e hijo por primera vez en la historia, y de hecho sin repetirse, porque aunque en la familia Curie hay, entre madre e hija, hay también 2 premios Nobel, no fueron otorgados a la vez. Este es un caso en donde padre e hijo obtuvieron el premio Nobel en el año 2015. Pero también había que progresar un poco más en el reconocimiento de esa estructura dual, de esa red dual o recíproca, y eso lo hizo Miller, quien estudió y caracterizó las propiedades del retículo dual. En realidad lo que sucede es que si yo parto de una célula que viene definida por 3 vectores, lo que se trata es, por un lado, de clasificar cada punto del espacio en función de las coordenadas respecto de esos vectores, y por otro lado en reconocer cómo es la estructura dual. Bien, si yo por ejemplo llamo A, B y C a esos vectores y aparecen, no tienen por qué ser ortogonales entre sí, y forman entre sí unos ángulos alfa, beta y gamma, entonces las coordenadas de un punto genérico van a ser U, V y W. Entonces lo que vamos a definir, y esto fue lo que hicieron entre Miller y los Bragg, fue definir la red recíproca a través de 3 nuevos vectores que están definidos con las propiedades que están indicados aquí, son ortogonales entre sí, y que, por ejemplo, por hacer un caso concreto, si yo tomase alfa, beta igual a 90 grados, pero gamma igual a 120 aquí, lo que encontraría es que la base dual es un nuevo triedro donde el vector A estrella y B estrella están en el mismo plano, el C, de hecho, C estrella coincide con el C, y hay una desviación que se puede calcular perfectamente. De hecho, hay una expresión matemática para reconocer los elementos de la base dual, que es esta de aquí, y que utilizando una notación quizá más clásica se pueden escribir de esta manera. Este es el producto vectorial de los vectores de la base de partida, de manera que el S1 estrella es 1 partido por el volumen de la celda original, que el volumen lo podemos reconocer a través del producto mixto, primero es canal con el primer vector y luego vectorial entre el segundo y el tercero, y de esa manera tenemos aquí una descripción de los vectores de la nueva base dual. Vemos que el volumen va a influir de manera inversa, de tal manera que efectivamente si la estructura cristalina está muy apretada, por decirlo así, lo que veremos en la pantalla, tras hacer pasar los rayos, son una red que va a estar muy separada entre sí y recíprocamente. Y por fin llegamos al análisis de Fourier de una manera natural,
y bueno, hay que empezar por recordar los rudimentos de análisis de Fourier, cosa que voy a hacer a la velocidad de la luz, pero solo voy a emplear unas primeras palabras para decir que aunque ese análisis lleva el nombre de Fourier, hay que asociarlo también a muchos otros científicos de un enorme valor, como fueron Euler, D'Alembert y Bernoulli, que fueron preparando el camino, y cómo en realidad después de Fourier hay se obligado a hablar de Dirichlet, Riemann y tantos otros. En todo caso, hay un tratamiento matemático que no voy a describir porque sale fuera del contexto de esta conferencia, donde podemos analizar el desarrollo de una función que describa esa red, ya sea, por ejemplo, el potencial de cuando aplicamos las ecuaciones de Schrödinger, la función potencial que nos daría idea de cuál sería el camino de un electrón sometido a un campo originado por la acción de los electrones en los distintos puntos de la red, y llegaríamos entonces a que en respecto de la red, que es esto que viene en otra, aquí en otra transparencia, dada la función de red f, la podemos escribir debido a la periodicidad como una función exponencial compleja, que sabemos bien, siguiendo a Euler, que es una combinación de senos y cosenos, y por medio de una intensidad que lo podemos escribir explícitamente, tras un cambio de variable, como una integral que no es más que lo que los matemáticos llamamos la transformada de Fourier sobre la celda. En realidad, la definición rigurosa de transformada de Fourier se hace en todo el espacio completo, pero al saber que esta celda C se va a repetir por periodicidad, pues podemos extender la integral sin problemas a todo el espacio. Y esa transformada, que nos da la intensidad de la caracterización de la señal, pues es una transformación que cambia enormemente las funciones, de tal manera que si yo pongo aquí como función f una función discontinua, prácticamente cero en todos los lugares, salvo en un pequeño intervalo donde vale un cierto valor, lo que yo vería es que la transformada de Fourier, sin embargo, moviliza todas las frecuencias, de tal manera que no es cero nunca y oscila de esa manera. Además, podemos analizar muchas otras propiedades de la transformada de Fourier, como son su traslación, multiplicación por entre funciones, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista matemático, el hecho de que esta celda se vaya a repetir por periodicidad en todo el espacio nos permite simplificar la notación, los cálculos, a base de trabajar con el concepto de toros, toro tridimensional. Esto es un conjunto que en general en dimensiones nos va a simplificar la visión y los cálculos varias dimensiones. Si podemos imaginarnos medidas distintas de las regulares a base de utilizar artefactos o procesos matemáticos que luego podamos sugerir a químicos o digamos personas que puedan llevarlo a la práctica para producir cristales artificiales. Entonces, una de las contribuciones más importantes fueron las de Immeyer y estos rusos que he mencionado antes, en donde, aparte de los peines de Dirac, construyeron una distribución nueva, que no es un peine de Dirac, es una distribución que está elaborada a través de derivar una función que no es derivable, como es la delta de Dirac. Primero, la delta de Dirac no es una función, es una distribución, pero además es una distribución muy rara y aún así yo la quiero derivar. Todo eso se le puede dar sentido y esa distribución en donde aparece aquí un factor que está elaborado con teoría de números y que nos va a contar el número de descomposiciones que tiene un número en suma de 3 cuadrados, y se tiene una descripción de esa función para distintos valores, pues esta distribución, como digo, va a generar una medida que va a estar asociada a un cuasicristal nuevo. Y resulta que esta distribución fue propuesta por un matemático de origen australiano, Guinaud, en 1954, que pasó inadvertido y que fue Immeyer el que reconoció que esa distribución
iba a tener un gran impacto tanto en química como en tratamiento de señales. Como digo, Guinard era de origen australiano, aunque fue a hacer la tesis en Oxford. Allí la hizo con un australiano que estaba allí establecido en Oxford, que a su vez era alumno del gran Hardy. Y bueno, después de unas estancias en Oxford ya se volvió a Australia, aunque publicó en buenas revistas matemáticas, en particular Annals of Mathematics. Su trabajo no fue muy sobresaliente, digamos, y fue Yves Meyer el que descubrió que una de las aportaciones de Guinand daba lugar a cuasicristales absolutamente nuevos. De hecho, esta es una noticia cuando, en una revista norteamericana, cuando Yves Meyer fue nombrado miembro de la Academia Norteamericana. Por cierto, que aquí, hablando de Yves Meyer y del impacto de lo que había encontrado, pues se menciona que, entre otros premios, había recibido ya el premio Gauss, aunque todavía no había recibido el premio Abel. Y bueno, el resultado matemático de Yves Meyer, lo que afirma en pocas palabras, es esto, de que se obtienen nuevas medidas cristalinas que él llamaba exóticas, es decir, que no obedecen a una periodicidad y no reproducen un cristal periódico. Y por último, surge mi pequeña y modesta intervención, y es una insospechada conexión que encontramos Yves Meyer y yo de toda esta teoría de las medidas exóticas cristalinas y por tanto de los cuasicristales con las ecuaciones diferenciales. Todo surgió, bueno, el fruto de esas investigaciones ya ha sido publicado, es un artículo que hemos firmado él y yo. Yves Meyer, que tiene un concepto, como he dicho, muy militante del norte de África, lo envió a una revista que se llama African Diaspora, muy elocuente. Yves Meyer, que por cierto habla perfectamente el castellano y era íntimo amigo de Miguel de Guzmán, pues vino a Madrid con motivo de la jornada organizada con motivo de la jubilación de Madalena Valias, una alumna de Miguel de Guzmán, que ha sido profesora de la Universidad Autónoma de Madrid durante muchísimos años, y fue Yves Meyer quien impartió la conferencia principal de esa jornada, que tuvo lugar el 25 de noviembre. Y bueno, yo estaba escuchando, estaba presente en la sala, y aunque la contribución de Yves Meyer era relativa a análisis armónico, transformada de Fourier, lo que está comentando aquí, recibí una especie de chispazo eléctrico, algo realmente casi puedo reproducir, que fue material, fue como algo así, que me vino a la cabeza la intuición de que todo esto que estaba haciendo Yves Meyer se podría quizás reconstruir y simular por medio de ecuaciones diferenciales, ecuaciones en derivadas parciales, de estas que el padre Dow me enseñó cuando yo era más jovencito y que desde entonces vengo cultivando con gran amor. Bueno, pues ese concepto son las llamadas ondas de Riemann, que ahora voy a comentar. Y el asunto es que ese chispazo que me llegó a la cabeza, bueno, lo formalicé un poquito en plan de matemáticas y le envié un mensaje, un correo electrónico a Yves Meyer, en 2 días. Bueno, un poco dándole el esquema de lo que yo imaginaba que se podía demostrar. Y aunque Yves Meyer tiene la costumbre de contestar muy rápidamente a los mensajes, estuve 2 días sin saber nada de él y yo pensé que aquello era una locura, aquello que me había venido a la cabeza y que no tenía mucho sentido, pero a los 2 días, el 30 o a 3 días, recibo un mensaje de Yves Meyer donde me dice que efectivamente mi idea era buena y que le había abierto los ojos. Y de hecho, bueno, pues ese boceto mío tenía todavía puntos, ya lo creo, sin acabar de demostrar, pero claro, estamos hablando de un medallafil, de tal manera que lo que para mí era muy difícil, para él fue coser y cantar, y efectivamente acabó, mejoró mi mensaje, vamos, mis cuentas iniciales, y publicamos el artículo. El asunto es que Yves Meyer estaba muy
satisfecho de esas investigaciones hasta tal punto que cuando le hicieron un homenaje en l'École Normale Supérieure de París, donde él trabaja por haber ganado la medalla Fields, él eligió como tema de su conferencia exactamente el artículo que acabamos de publicar él y yo. Y de hecho en una entrevista que le han hecho recientemente en la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, que se lo hizo Ireneo Perán, un profesor de la Autónoma, marido de Madalena Valias, pues él menciona insistentemente esta contribución como algo que le ha impactado. Bueno, tengo que hablar de Riemann, y hablar de Riemann es casi imposible en unos minutos, porque aunque tan solo vivió 40 años, caramba, 40 años, las contribuciones en prácticamente todos los campos, no ya solo de la matemática, por supuesto de la matemática, pero también de la física e incluso de la ingeniería, son realmente increíbles. Hay una página web que les aconsejo, no ya la Wikipedia sobre Riemann, no, es otra donde se hace un listado de asuntos que llevan el nombre de Riemann en matemáticas. Ocupa 3 o 4 hojas, esta es la clasificación, es impresionante. Y lo que uno no se puede imaginar es que este personaje, alumno de Gauss, matemático de lo más brillante de la historia, también hizo mecánica de fluidos, en particular teoría de gases. Y fue en un artículo en 1860, analizando los gases, sobre la propagación de las ondas de aire planas de amplitud finita, que llegó a una ecuación, la ecuación de Euler para un gas isotrópico, que de manera simplificada se escribe así, pues manipulándolo un poquito, cosa que no es muy difícil, se llega a una ecuación de derivadas parciales que no es más que la ecuación de ondas usual, pero con una idea estupenda, y es que tiene como estado inicial cero, es una, por decirlo así, una membrana en reposo, un cuerpo sólido elástico en reposo inicialmente, pero con una velocidad inicial concentrada en un punto mediante una delta Dirac. Bueno, pues ese es el problema que se llama de ondas de Riemann. La solución es asombrosa, puesto que yo tengo que resolver una ecuación diferencial de segundo orden, tengo que derivar 2 veces respecto del espacio y 2 veces respecto del tiempo, y la solución es algo que ni siquiera es una función, ni siquiera es una función discontinua, es una distribución. Y es como hacer lo imposible, porque realmente en matemáticas a veces hacemos cosas difíciles de imaginar, pero esto es casi el colmo de lo que uno puede pedir a un matemático. Encuéntreme la solución de una ecuación diferencial de segundo orden que ni siquiera sea una función continua. Pues lo hizo Riemann. Y esa función de Riemann en realidad no hace más que reinterpretar un principio fundamental de la física y la matemática y de la teoría de la luz, de la óptica también, que es el principio de Huygens, y en particular podemos caracterizar cómo se comporta esa solución. Por cierto, esto tiene aplicación en la teoría de relatividad y en el cono de luz. Y bueno, pues jugando con eso y con la contribución de Immeyer, pues logré mostrar que efectivamente la solución, cuando yo la particularizo en el cero, esa medida, cuando yo la particularizo en el cero, genera una medida atómica, es decir, concentrada en puntos sobre un toro, que genera una estructura cristalina que no es periódica y que da lugar a cuasicristales nuevos. De tal manera que, bueno, pues hemos generado estructuras que corresponden a cuasicristales nuevos. Sabemos que encima, digamos, no solamente lo que hemos obtenido es nuevo, sino que sabemos que se puede ir más allá, pero los retos no han hecho más que comenzar. Muchísimas gracias por su atención.